Durante años creí que la humildad era una cualidad indiscutible, algo que me hacía mejor persona, más aceptado, más equilibrado. Me parecía correcto, me parecía seguro. Pero cuanto más observaba mi propia vida, más notaba un patrón incómodo. Cada vez que me menospreciaba, lo llamaba humildad. Y fue entonces cuando algo empezó a no encajar. Porque, biológicamente, no hay mérito en la contracción. El cuerpo no interpreta la humildad como una virtud. La interpreta como una reducción de la expresión. Y una reducción de la expresión con tiempo se convierte en una limitación. No estaba mejorando, me estaba haciendo más pequeño. Lo más inquietante fue darme cuenta de que no era una decisión consciente. Era un programa, instalado desde temprana edad, reforzado a lo largo de la vida, repetido sin cuestionarlo. Y como cualquier programa, funcionaba por sí solo. No necesitaba decidirme a menospreciarme. Simplemente lo hacía, automático, invisible, aceptable. Pero en algún momento, esto empezó a pasar factura. Una constante sensación de potencial sin explotar, de energía contenida, de algo dentro de mí que quería expandirse, pero que se veía frenado por un patrón que ya no tenía sentido. E ignorarlo empezó a ser más incómodo que cambiarlo. Fue entonces cuando comprendí, no se trataba de aprender más, ni de mejorar poco a poco. Se trataba de parar. Dejar de mantener un comportamiento que siempre había considerado una virtud, pero que, en la práctica, limitaba todo lo que podía llegar a ser. Pasé mucho tiempo creyendo que la humildad era una virtud absoluta, casi una obligación moral. Me parecía hermosa, aceptable, segura, pero, al analizarla más a fondo, desde la perspectiva biológica y no cultural, empecé a darme cuenta de que no era exactamente una elección consciente. Era un programa. Un patrón que se repetía tantas veces que se volvía automático. Y lo más curioso es que ni siquiera me daba cuenta de que estaba ejecutando ese guión a diario. Cuando observo el funcionamiento de la mente subconsciente, veo claramente cómo se instalan estos patrones. Durante la infancia, antes de los 7 años, el cerebro opera predominantemente en ondas teta, un estado de absorción total. Todo lo que oí, todo lo que me dijeron sobre no llamar demasiado la atención. No ser arrogante, mantenerme en mi lugar, quedó grabado sin filtros, no era filosofía. Fue una descarga directa. Y entonces, a lo largo de mi vida, empecé a confundir eso con quién era yo. Como si mi esencia fuera, de hecho, pequeña, contenida, moderada. Pero eso no es identidad, es condicionamiento. La biología no reconoce la humildad como una virtud ni como un defecto. Reconoce patrones de comportamiento que refuerzan la supervivencia o la expansión. Y ahí radicaba el punto incómodo. Yo estaba operando en modo de supervivencia. Porque, en el fondo, esta humildad me mantenía a salvo, invisible, aceptable dentro del grupo, y el cuerpo adora la seguridad. El sistema nervioso prefiere la previsibilidad al crecimiento. Así que seguí menospreciándome, no por nobleza, sino porque era algo familiar. Y lo familiar biológicamente siempre gana hasta que alguien decide cuestionarlo. Y fue precisamente en ese momento cuando algo empezó a romperse dentro de mí. Si esto era solo un programa, entonces también podía reprogramarse. Y si podía reprogramarse, entonces quizás, solo quizás, esa versión limitada de mí no era la verdad, sino solo el comienzo de algo que aún no había permitido que emergiera. Me costó admitirlo, pero el entorno en el que me desenvolvía influyó mucho más en quién me convertí que cualquier decisión consciente que creyera tomar. Me gustaba pensar que tenía el control, que mis decisiones venían de mi interior. Pero cuando empecé a observar con atención, me di cuenta de que reaccionaba a mi entorno constantemente. En biología, esto no es una opinión, es un mecanismo. Las células responden al entorno,
no a lo que yo creo ser. Y si el entorno es limitante, predecible, lleno de gente que vive en modo de supervivencia, entonces mi cuerpo, mi mente y mis actitudes empiezan a reflejar precisamente eso. No porque yo quiera, sino porque estoy inmerso en él. Empecé a darme cuenta de cómo las pequeñas cosas me moldeaban. Las conversaciones a mi alrededor. El tipo de ambición que se consideraba aceptable en ese entorno. El nivel de energía de la gente. Era como si hubiera un techo invisible. Y yo, sin darme cuenta, me estaba adaptando para no sobrepasarlo. No por falta de capacidad, sino por adaptación. Y lo más peligroso de todo esto es que parece natural, parece que así son las cosas. Parece que estoy siendo coherente con la realidad, cuando, en realidad, estoy siendo condicionado por ella. Y cuanto más tiempo permanezco en ese entorno, más difícil se vuelve ver que hay algo más allá. Porque el cerebro empieza a considerar eso como el único escenario posible. Fue entonces cuando empecé a sentir una inquietud diferente. Ya no se trataba de cambiar mi comportamiento, sino de cambiar el contexto. Porque empezaba a comprender que intentar crecer en un entorno que refuerza las limitaciones es como intentar expandirse respirando aire comprimido. Y, en cierto modo, sabía que si no cambiaba eso, nada más cambiaría de verdad. Comencé a enfrentarme a una verdad que, al principio, me perturbó profundamente. Mis creencias no eran solo pensamientos. Estaban moldeando mi cuerpo, no era una metáfora. No era filosofía, era pura biología. Lo que repetía internamente influía directamente en cómo mis células respondían al mundo. Cuando creí que necesitaba ser más pequeña, más recatada, más aceptable, mi cuerpo entró en un estado de protección. Y la protección biológicamente significa contracción. Significa reducir la expresión, conservar energía, evitar riesgos. No solo pensaba en pequeño, actuaba en pequeño. Y eso lo cambia todo. Lo más impactante fue darme cuenta de que el subconsciente no distingue entre imaginación y realidad. Si constantemente creo que no debería destacar, mi sistema nervioso reacciona como si destacar fuera una amenaza real. Y entonces, sin darme cuenta, empiezo a sabotearme. Bajo el tono de voz, mis acciones, mis decisiones. Todo parece una elección, pero es programación mental. Entonces comprendí algo que cambió por completo mi perspectiva. Es inútil intentar cambiar el comportamiento sin cambiar las creencias, porque el comportamiento es solo un síntoma. La raíz del problema reside en el programa interno que se ejecuta silenciosamente. Y mientras ese programa esté activo, cualquier intento de crecimiento parecerá un esfuerzo, nunca una expansión natural. Fue entonces cuando empecé a mirar hacia adentro de otra manera. No para mejorar quién era, sino para identificar qué creencias controlaban mis reacciones sin que yo me diera cuenta. Porque, en el fondo, empezaba a comprender que no se trataba de una falta de potencial, sino de todo un sistema que operaba para mantenerme exactamente donde siempre había estado. Comencé a ver la humildad desde una perspectiva que jamás había considerado. No como una virtud, sino como una adaptación. En algún momento de mi vida, ser más pequeña, más discreta, más reservada, me protegió, me ayudó a ser aceptada. Evitó conflictos, y mi cuerpo lo aprendió muy rápido. En biología, la supervivencia siempre prima sobre la expresión. Si existe la más mínima señal, aunque sea sutil, de que destacar podría acarrear rechazo, juicio o exclusión, el sistema reduce automáticamente su intensidad. No tuve que decidirlo conscientemente. Mi cuerpo lo decidió por mí. Y repitió este patrón hasta que se convirtió en mi identidad. Empecé a recordar situaciones en las que, de forma natural, me retraía. Momentos en los que tenía algo que decir, pero opté por el silencio. Oportunidades en las que podría haber avanzado, pero me retiré con una justificación elegante. Lo llamaba equilibrio. Pero,
En el fondo, era una forma disfrazada de autoprotección. El problema es que lo que protege también limita. Y lo que comienza como un mecanismo de adaptación inteligente se convierte en una prisión invisible, porque el cuerpo sigue reaccionando como si aún estuviera en ese antiguo escenario. Incluso cuando la realidad ha cambiado por completo, ya no necesitaba esconderme, pero seguía escondiéndome. Y fue entonces cuando sentí que crecía un conflicto interno. Una parte de mí aún anhelaba seguridad, previsibilidad y aceptación. Pero otra parte empezaba a desear expansión, expresión y presencia, y estas dos fuerzas no coexisten pacíficamente. En algún momento, una tiene que tomar el control. Y yo ya empezaba a darme cuenta de cuál de ellas estaba cansada de guardar silencio. Llegué a un punto en el que me resultó imposible seguir ignorando lo obvio si mi subconsciente estaba programado. También podía ser reprogramado, y eso lo cambió todo. Porque, por primera vez, dejé de estar atrapado en la idea de «así soy yo». Empecé a darme cuenta de que simplemente estaba repitiendo algo que había aprendido. Y todo lo que se aprende puede cambiarse, pero la reprogramación no se trata de fuerza de voluntad. Lo intenté durante mucho tiempo, tratando de actuar diferente, pensar positivamente, forzarme a ser mejor, y nada funcionó. Porque el subconsciente no responde a la lógica, sino a la repetición y la emoción. Fue entonces cuando empecé a comprender que necesitaba acceder al sistema de la manera correcta. Comencé a usar prácticas que apelan directamente al subconsciente. Estados de profunda relajación, casi como ese estado entre la vigilia y el sueño. Repetición de nuevas narrativas, pero con una emoción real. Visualizaciones en las que no solo imaginaba, sentía como si ya lo estuviera viviendo. Esto no era motivación, era reacondicionamiento. Y poco a poco algo empezó a cambiar, no de forma explosiva, pero sí constante. Me di cuenta de que mis reacciones ya no eran las mismas. Las situaciones que antes me hacían retraerme, ahora generaban una respuesta diferente, más firme, más presente. Como si un nuevo patrón empezara a reemplazar al anterior, sin esfuerzo consciente. Y fue en este proceso que comprendí algo esencial. La expansión no proviene de intentar ser más grande, sino de eliminar lo que me limita. Porque el potencial siempre estuvo ahí. Lo que faltaba no era construir algo nuevo, sino simplemente dejar de ejecutar un programa que ya no tenía sentido y dar paso a algo mucho más acorde para que tomara el control. Tuve que enfrentarme a un miedo que siempre había estado oculto tras mí, humildad. El miedo a parecer arrogante. Durante mucho tiempo, asocié la expansión con un ego inflado, como si ocupar mi espacio, mi voz, mi presencia, me convirtiera automáticamente en alguien desconectado, excesivo, artificial. Y por eso me contuve, como si eso fuera sinónimo de madurez. Pero, al observar con más detenimiento, empecé a darme cuenta de que un ego inflado y la auténtica autoexpresión no tienen el mismo origen. Un ego inflado nace de la inseguridad. Es un intento de compensar una carencia interna. Necesita demostrar su valía, compararse con los demás, competir constantemente. La expresión auténtica, en cambio, no necesita validación. Simplemente existe. En biología, esto también tiene sentido. Cuando el cuerpo está en modo de protección, puede reaccionar de dos maneras: contracción o exageración. La exageración es el ego intentando crear una falsa sensación de poder. Pero cuando el sistema está en equilibrio, en verdadera seguridad, la expresión se vuelve natural, sin esfuerzo, sin necesidad de convencer a nadie. Empecé a notarlo en mí misma. Siempre que me menospreciaba por miedo a parecer demasiado, sentía tensión, control, cálculo. Pero cuando simplemente me permitía ser yo misma, sin intentar controlar mi intensidad, sentía ligereza. No se trataba de ser más grande que los demás, sino de dejar de ser más pequeña de lo que realmente era.
Y esta comprensión comenzó a abrir un nuevo espacio en mi interior. Porque, por primera vez, empecé a separar el crecimiento de la arrogancia. Y eso lo cambia todo. Porque elimina el miedo que me mantenía estancada y me coloca ante una elección mucho más honesta: seguir escondiéndome por seguridad, o finalmente afirmar mi propia presencia sin necesidad de pedir permiso. Empecé a darme cuenta de que no era solo el miedo lo que me frenaba, era la culpa. Una sensación silenciosa, casi imperceptible, de que ocupar mi espacio por completo estaba mal. Como si crecer demasiado, destacar demasiado, prosperar demasiado, rompiera una especie de equilibrio invisible. Y lo más extraño es que esta culpa no parecía racional. La sentía en mi cuerpo, en biología. Esto tiene mucho sentido. Los humanos estamos programados para pertenecer a un grupo. Durante miles de años, ser excluido del grupo supuso un riesgo real para la supervivencia. Por lo tanto, cualquier comportamiento que pueda amenazar esta aceptación activa una alerta interna. Y crecer, destacar, desviarse de la norma, puede ser interpretado como un peligro por el sistema nervioso. Empecé a notarlo en situaciones sencillas. Cuando algo salía realmente bien, sentía una necesidad casi automática de suavizarlo, de ocultarlo, de no mostrarlo tanto. Como si intentara equilibrar algo internamente. No era una estrategia, era un condicionamiento. Mi cuerpo intentaba mantener la coherencia con un antiguo patrón de pertenencia. El punto de inflexión fue comprender que esta culpa no es real, sino un recuerdo. Es un vestigio de una época en la que ser pequeño era más seguro, pero hoy la realidad es diferente. Y seguir reaccionando según ese viejo patrón es como vivir en un escenario que ya no existe, pero que aún condiciona mis reacciones. Fue entonces cuando empecé a hacer algo diferente. En lugar de retraerme ante esa sensación, observé, aguanté. Permití que mi cuerpo se adaptara a un nuevo nivel de expresión sin ceder automáticamente a la incomodidad. Y, poco a poco, esa culpa empezó a perder su poder, dando paso a algo que nunca me había permitido de verdad: la libertad de ser grandiosa sin tener que justificarme. Me costó un tiempo aceptarlo, pero mis emociones no eran simples reacciones pasajeras. Estaban dictando cómo se expresaban mis genes. No era algo abstracto, era físico. Cada emoción que mantenía el tiempo suficiente enviaba señales químicas por todo mi cuerpo, básicamente diciendo: así es como vamos a funcionar ahora. Cuando experimentaba estados como miedo, inseguridad y restricción, mi cuerpo entraba en modo de protección. Y la protección, en biología, significa detener el crecimiento, reducir la regeneración y conservar energía. No solo me sentía pequeña, sino que biológicamente operaba bajo un patrón de limitación. Pero cuando empecé a experimentar emociones diferentes, más abiertas, más expansivas, algo cambió. No fue inmediato, pero sí perceptible. Una sensación de ligereza, más energía, más claridad. Como si mi cuerpo recibiera una nueva instrucción: ahora es seguro crecer. Y eso cambia por completo la forma en que el sistema responde. Lo más impactante fue darme cuenta de que no necesitaba cambiar primero el mundo exterior. Necesitaba cambiar el estado interno que mantenía constantemente. Porque el cuerpo no reacciona a lo que deseo, sino a lo que siento repetidamente. La emoción no es un detalle, es una orden biológica. Y fue entonces cuando todo empezó a conectarse: creencias, entorno, comportamiento. Todo converge en un punto: el estado emocional que cultivo a diario. Y si ese estado permanece de contracción, ningún cambio externo lo sostendrá. Pero cuando empieza a cambiar, algo más profundo comienza a activarse, casi como si el cuerpo finalmente recibiera permiso para abandonar el modo de supervivencia. Empecé a darme cuenta de cuánto de mi vida estaba guiada por algo que casi nunca admitía: la necesidad de aprobación.
No era algo explícito. No me despertaba pensando en ello. Pero estaba presente en mis decisiones, en mi comportamiento, en cómo me adaptaba según quién me rodeaba. Era sutil. Y precisamente por eso, poderoso. Lo más incómodo fue comprender que esta búsqueda de aprobación no era realmente mía. Era un reflejo directo del condicionamiento que había recibido. Desde pequeña, aprendí que ser aceptada significaba estar a salvo. Así que, sin darme cuenta, empecé a moldear mi personalidad para adaptarme a las expectativas de los demás. Y con el tiempo, esto se volvió automático. En biología, esto se traduce en coherencia social. El cerebro prefiere la pertenencia a la autenticidad porque, históricamente, pertenecer significaba supervivencia. Así que, cada vez que pensaba en actuar con más autenticidad, con más intensidad, con más sinceridad, aparecía un freno interno. Un ajuste casi instantáneo para evitar cualquier tipo de rechazo. Comencé a notarlo en tiempo real. Pequeños momentos en los que suavizaba mi opinión, disminuía mi presencia o simplemente dejaba de actuar como realmente quería. Y lo más curioso es que, externamente, parecía un equilibrio. Pero internamente, era una desconexión. Era como si estuviera negociando constantemente conmigo misma. Y fue entonces cuando algo empezó a cambiar. Porque, en lugar de seguir ajustando mi comportamiento para mantener la aprobación, comencé a cultivar pequeñas dosis de autenticidad, aunque resultara incómoda. Y eso abrió una puerta que nunca antes había cruzado. La posibilidad de existir sin necesidad de validación constante, algo que empezó a modificar no solo mis decisiones, sino también la forma en que me percibía a mí misma. Empecé a comprender que simplemente eliminar viejos patrones no era suficiente. Necesitaba construir un nuevo punto de referencia interno, porque la brecha entre quien me habían condicionado a ser y quien empezaba a ser podía fácilmente hacerme volver al piloto automático. Y fue entonces cuando me di cuenta, la identidad no se descubre, se construye. Durante mucho tiempo, creí que la identidad era algo fijo casi genético. Pero desde la perspectiva biológica, quedó claro que la identidad es un conjunto de patrones repetitivos, pensamientos, emociones y comportamientos que, en conjunto, crean un sentido de yo. Y si esto se construye, también se puede reconstruir intencionalmente. Empecé a hacer algo diferente. En lugar de reaccionar como siempre, comencé a preguntarme, ¿qué versión de mí mismo estoy construyendo ahora? Y, aunque aún no era algo natural, mantuve pequeñas acciones coherentes con esta nueva identidad. No se trataba de fingir. Se trataba de entrenar al sistema para un nuevo patrón. Al principio, me pareció extraño, casi artificial. Como si abandonara un personaje antiguo, pero aún no me sintiera del todo cómodo en el nuevo. Pero seguí adelante, porque empecé a darme cuenta de que, con la repetición y la emoción, dejó de ser un esfuerzo y se volvió automático, exactamente como el programa anterior. Solo que ahora era una elección. Y fue en este proceso que algo comenzó a solidificarse en mi interior. No como una idea, sino como un verdadero sentido de identidad emergente, más firme, más presente, menos negociable. Y esto aporta una estabilidad diferente, porque ya no depende del entorno, de la aprobación ni del pasado. Comienza a surgir desde dentro, como algo que finalmente toma forma propia. Llegué a un punto en el que me resultó imposible seguir viviendo en la mediocridad. Ya no se trataba de comprender, estudiar o reflexionar. Se trataba de decidir. Porque, en el fondo, ya sabía exactamente dónde me estaba limitando, dónde me estaba adaptando, dónde me estaba frenando. Lo único que faltaba era dejar de negociar con ello. Durante mucho tiempo, consideré el crecimiento como algo demasiado gradual, casi opcional. Como si pudiera avanzar un poco, retroceder un poco, probar cosas sin comprometerme realmente. Pero empecé a darme cuenta de que esta actitud perpetúa el mismo patrón.
Cambié superficialmente, pero la base permaneció intacta. En biología, la constancia define el programa. No es lo que hago a veces lo que me define, sino lo que repito. Y mientras siguiera repitiendo momentos de contracción, incluso pequeños, estaría reforzando precisamente el patrón que decía querer romper. Fue entonces cuando comprendí, este cambio requiere una decisión más definitiva. Comencé conscientemente a eliminar todo aquello que reforzaba mi imagen negativa. Pequeñas concesiones, pequeños actos de autocensura, pequeños retiros. Cosas que antes pasaban desapercibidas. Y en su lugar comencé a mantener mi presencia, incluso cuando era incómodo, incluso cuando no era validado, incluso cuando parecía demasiado, y algo empezó a estabilizarse, porque, en algún momento, el cuerpo deja de resistirse al nuevo patrón, y empieza a reconocerlo como normal. Y fue entonces cuando comprendí, no se trataba de convertirme en algo extraordinario. Se trataba de dejar de mantener, de una vez por todas, una versión que nunca fue realmente mía. Comentario: ya no me menosprecio a mí mismo. Pasé demasiado tiempo viviendo dentro de límites que nunca fueron realmente míos. Disfrazaba la moderación de virtud, la llamaba equilibrio, confundía el silencio con la madurez. Y, en el fondo, siempre hubo algo dentro de mí que sabía que eso no era cierto. Llega un punto en que ya no puedes fingir que no ves. Ya no puedes negociar con tu propio potencial. Porque cuanto más me menosprecio, más refuerzo un patrón que me aleja de lo que realmente soy capaz de lograr. Y este tipo de lección tiene un precio. Hoy ya no se trata de demostrar nada, ni de aparentar ser algo. Se trata de coherencia interior, de alinear lo que pienso, lo que siento y lo que expreso, sin ajustes, sin restricciones innecesarias, sin ese viejo reflejo de encogerme para encajar en espacios que se han vuelto demasiado pequeños. Hay una clara diferencia entre vivir intentando no molestar a nadie y vivir siendo quien realmente soy. Y esa diferencia lo cambia todo. Cambia mi forma de posicionarme, mi forma de actuar, mi forma de responder a la vida. No es algo externo, es estructural. Y al final es simple, no fácil, pero simple. O sigo manteniendo una versión reducida por comodidad, o asumo, de una vez por todas, la responsabilidad de no volver a menospreciarme jamás.